prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Cierto intérprete de la ley preguntó al Señor que qué tenía que hacer para heredar la vida eterna. Jesús respondió a esta pregunta haciéndole otra pregunta. El intérprete entonces repitió los dos grandes mandamientos de la ley: amar a Dios y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El intérprete, queriendo justificarse a sí mismo, le preguntó: ¿quién es mi prójimo? En Lucas 10, del 30 al 35, leemos la respuesta que el Señor le dio en la parábola del buen samaritano, ¿verdad? Y aquí le va a dar la respuesta, ¿verdad? Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole pasó de largo. ¿Quién era un levita? Era alguien que servía, ¿verdad?, en el templo. Un levita, un cantor. Pero ¿qué dice? Pasó de largo. Pero fíjense, un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídalo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. En esta parábola, un hombre fue herido por ladrones y dejado por muerto en el camino de Jerusalén a Jericó. Primero pasó un sacerdote, luego un levita, quienes viéndolo lo dejaron y continuaron su camino. Sin embargo, un samaritano pasó por ahí deteniéndose lo ayudó. Hizo todo lo que pudo por el herido. Este samaritano ni siquiera conocía a este hombre, pero tuvo compasión de él y lo ayudó en su hora de necesidad. Entonces Jesús preguntó al intérprete: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? El intérprete contestó: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Por lo tanto, nuestro prójimo puede ser cualquiera. Debemos cuidar especialmente de aquellos que tienen necesidad y están en angustia. O sea, aquí el Señor no deja duda, ¿verdad?, a este intérprete, ¿sí?, de quién es nuestro prójimo. ¿Sí? Qué importante es lo que podemos ver aquí. No importa nuestras posiciones, no importa nuestros títulos, no importa nuestra espiritualidad, no importa si damos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, si somos y cumplimos, ¿verdad?, con todas esas cosas que no son malas, pero que sin la misericordia de nada nos sirven. ¿De qué le servía a este sacerdote
¿verdad? Conocer la ley, conocer los profetas, conocer los mandamientos. Sí, en el momento de necesidad no le sirvió de nada, no hizo misericordia. Él tenía conocimiento, sin embargo no había una obra de misericordia en su vida. Lo mismo el levita. Gente preparada quizás, gente entendida en la escritura, pero fuera de, ¿verdad?, de eso no tenían nada. Qué tremendo al ver, ¿verdad? Y aquí habla de un samaritano. Y aplicado a nuestros días, el hablar, el decir un samaritano, es decir, alguien del mundo, un gentil, alguien que no conoce a Dios, pero que puede ser usado y puede tener misericordia. Y a él, a pesar de no conocer, a pesar de no saber, el Señor lo va a justificar, porque tuvo misericordia. Misericordia. Y es lo que el Señor está buscando, misericordia de nosotros, para cualquier necesitado, para cualquiera que requiera de nuestra ayuda. Dios tiene un orden divino para nuestra vida. Él tiene que ser primero y luego, fíjense, el orden de Dios. A veces aquí es donde fallamos, hermanos, y donde estos hombres principales siempre fallaron. Vamos a ver cuál es el orden de Dios y cómo debemos caminar, en qué orden. Dice, Dios tiene un orden divino para nuestra vida. Él tiene que ser primeramente. Dios es el primer lugar en nuestra vida. Enseguida, fíjense lo que dice, a los que estamos casados o casadas, nuestro esposo o nuestra esposa. Dice, si es que estamos casados. Como siguiente prioridad están nuestros padres e hijos. ¿Sí? Primero el Señor, después nuestro cónyuge, si es que estamos casados, después nuestros padres y nuestros hijos. Siguiendo este orden, debemos ministrar a nuestros hermanos y hermanas en Cristo. ¿A qué se refiere esto? A nuestros deberes en la iglesia. Después de que hemos atendido al Señor, hemos dado el primer lugar a Dios, a nuestra esposa después, luego a nuestros padres y luego a nuestros hijos, está el servicio a la iglesia. Y ahí es donde fallamos muchos, donde muchos han fallado y aún ponen en primer lugar antes que a Dios el servicio a la iglesia. Y no es así, no es así, es primero Dios. Y lo vuelvo a decir, después nuestro cónyuge, después nuestros padres, nuestros hijos y después la comunidad o el cuerpo, que es la iglesia. Quienes son miembros, ¿sí?, de la familia de Dios. Y luego cuidar de los que no son salvos. También ellos tienen un lugar. La gente común que pasa por la calle, la gente que es nuestro vecino, la gente, ¿verdad?, que nos rodea, que no conoce al Señor. Ellos también ocupan un lugar, ¿sí?, dentro de ese orden. Dice, nuestro primer deber es amar a Dios antes que a nadie más. Él debe ser nuestra prioridad. En Juan 10, 14 y 15, Jesús declaró, yo soy el buen pastor y pongo mi vida por las ovejas. ¿Por quién puso Cristo su vida? ¿Sí? La respuesta se encuentra en Efesios 5:25. Maridos, fíjense, Efesios 5:25. Maridos,
amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo vivió primordialmente para su Padre, pero Él también dio su vida por su esposa, la iglesia. De la misma manera, debemos poner al Señor primero y luego cuidar de nuestra esposa. También debemos cuidar de nuestros padres e hijos. Muchos cristianos tienden a caer en la misma trampa que los escribas y fariseos. Estos hombres encontraban excusa en la ley y tergiversaban la escritura para librarse a sí mismos de la responsabilidad de sus padres y familia. Ellos, ¿verdad? Decían, ya dimos nuestra ayuda a la iglesia, ya no tenemos con qué ayudar a nuestros padres. Fíjense, qué tremendo. Creyendo impresionar a Dios, creyendo que era la forma correcta, estaban totalmente errando. Era falso ese amor por el Señor. El Señor le respondió por esto en Marcos 7, del 9 al 12. Les respondió: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, o sea, que quiere decir mi ofrenda a Dios, ¿sí? Lo que ellos daban, su ofrenda, todo aquello con que yo pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. Lo que Jesús está diciendo aquí es que en el Antiguo Testamento, cuando un israelita quería mostrar su amor y aprecio por el Señor, le daba una ofrenda, la cual se convertía en algo muy santo. Por ejemplo, si un israelita le daba una copa al Señor, los escribas y fariseos decían que esa copa ya no sería usada como una copa, pues había sido dada al Señor. Ellos llevaron esto a un paso más allá y enseñaron que, ya que los levitas y los fariseos se habían entregado al Señor, ellos eran en realidad un corbán o una ofrenda. Entonces, debido a esta condición, ellos razonaron que eran libres de todas sus responsabilidades y deberes, tales como el cuidado de sus padres y familia. Había llegado a tal extremo, ¿sí? Su tradición, su costumbre, que cambiaron las prioridades, siendo que Moisés en la ley había dicho: amarás a tu padre y a tu madre, los honrarás, y estaban en primer lugar, ¿verdad? Cuando se dio esta ofrenda especial, ¿sí? En un principio era una ofrenda de corazón, no tenía que ver una cosa con otra, sino que ellos con el tiempo cambiaron, ¿verdad? Esa prioridad, pero fue mandamiento de hombres, fue por su costumbre, por su tradición que ellos adoptaron, pero no es así. Ellos cambiaron el orden de prioridades. Dice: muchos cristianos y ministros caen en esta trampa. Ellos piensan que por ser ministros o siervos cristianos están exentos de sus responsabilidades hacia sus familias. El Señor dijo que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Seguramente nuestro prójimo más cercano es nuestro cónyuge y nuestros familiares. Por esto nuestra familia tiene la mayor importancia. ¿Anularemos el efecto de la palabra de Dios como lo hicieron los fariseos? Si no cuidamos
si no cuidamos de nuestros amados, vamos a hacer lo mismo, vamos a caer en la misma trampa que cayeron los fariseos, ¿sí? No podemos caer en lo mismo. Por eso es que ya vimos el orden de Dios de prioridades. Dice, cuando lleguemos al cielo, lo primero que el Señor nos preguntará, la primera pregunta que el Señor será, ¿cómo cuidamos de nuestra familia? Él no nos va a preguntar sobre ministerios, sobre cuánto predicamos. Él no nos va a preguntar, ¿verdad?, de otra cosa, sino nos va a decir dónde está tu esposa, dónde están tus hijos. Es lo primero que nos va a preguntar. Nos va a decir qué hiciste con tu ministerio en la iglesia. Nuestra visión tiene que cambiar, nuestras prioridades tienen que ser ordenadas por el Señor. Cristo dijo en Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Después del Señor, nuestra esposa y nuestra familia, tenemos la obligación de amar y cuidar de la familia de Dios. Después de nuestra familia, ¿verdad?, nuestros hijos, tenemos la obligación también de amar a la familia de Dios. La obligación de amar y cuidar de la familia de Dios, nuestros hermanos y hermanas en el Señor, como ya lo mencionamos anteriormente. El ejemplo clásico de amistad en la Escritura es la relación entre David y Jonatán. Jonatán dio su vida por David, al menos en dos ocasiones notables. En una ocasión le avisó a David que su padre Saúl tenía la intención de matarlo, arriesgando así su propia vida. Luego, él rindió su derecho al trono por causa de su amor por David. También tenemos el deber de ayudar a aquellos en el mundo que necesitan ayuda, aunque no los conozcamos. El amor por nuestro prójimo se manifiesta mediante nuestra paciencia y obras bondadosas. Muy bien. Creo que queda claro, ¿verdad?, este tema, y va acorde a la regla de oro, ¿verdad?, que es lo que analizamos en primer lugar. Si nosotros hacemos por los demás, amamos a los demás como queremos que los demás nos amen, y si ponemos en prioridad, ¿verdad?, la prioridad que Dios ha puesto al hombre, ¿sí?, que es primeramente amar a Dios por sobre todas las cosas, y después es amar a nuestro cónyuge en el caso de estar casados, amar a nuestros padres, amar a nuestros hijos y amar al cuerpo del Señor, ¿verdad?, después. Primeramente, para poder amar al cuerpo de Cristo, hermanos, tenemos que amar a nuestra familia. Si no empezamos en casa, si no lo hacemos en casa, ¿qué mensaje vamos a dar? ¿O qué efecto puede tener nuestro mensaje? ¿Verdad? ¿Qué efecto puede tener si no estamos haciéndolo en casa? Si los hijos no pueden testificar algo bueno, ¿verdad?, de nosotros hacia ellos, ¿de qué nos sirve? Como dice la palabra, ¿de qué le sirve al hombre si ganare al mundo y pierde su alma? ¿De qué nos servirá? Engañar a todos, mostrar una cara que no somos, como este sacerdote o este levita que al pasar y vieron a este hombre derribado y se siguieron indiferentes. ¿De qué le sirvió su conocimiento? ¿De qué le sirvió su preparación? ¿De qué le sirvió, ¿verdad?, tener la palabra en su mente pero no en su corazón?
tenían la ley de Moisés en su mente, pero si hubiera estado en su corazón, ellos sabrían que era necesario amar a Dios y amar al prójimo. Y pues en esta noche, ¿verdad?, debemos pedir al Señor que Él nos permita, ¿verdad?, primeramente ordenar nuestros caminos. Si hemos estado haciendo las cosas mal, si nuestras prioridades están en desorden, es tiempo de ordenar nuestros caminos. Tiempo de ordenar. ¿Por qué? Porque, hermanos, una característica en este tiempo es que hay quienes aman más su ministerio que a Dios. Aman más su posición entre los hombres que a Dios. Aman más el que hablen bien de ellos que al mismo Señor. Amar a Dios muchas veces va a implicar ser vituperados, ser injustamente, ¿verdad?, oír mal testimonio, aún mentiras. Cuando amamos a Dios, ¿verdad?, ¿qué pasó con nuestro Señor Jesucristo? Aún le dijeron que lo que Él hacía era por el poder de Satanás, de Beelzebú. Qué tremendo, qué tremendo. Pero eso implica muchas veces el amar a Dios, el llevar oprobio, el llevar, ¿verdad?, como el apóstol Pablo, cadenas, cárceles, situaciones extremas de hambre, naufragios, injusticias. Entonces debemos poner en orden las prioridades a las que el Señor nos está mostrando. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Señor, gracias por tu palabra, porque nos das luz, Señor, para entender, para conocer, Dios, cómo es que tú quieres que caminemos, en qué orden quieres que caminemos, y que podamos ordenar nuestra vida, que podamos ordenar nuestros caminos, que podamos, Señor, Dios, como dice tu palabra, escudriñar, oh Dios, nuestro camino, Señor. Y si estamos errando, volvernos a ti, Padre. Regresar, Señor, a aquella senda que tú marcaste, Señor. Aquella senda, Dios, de vida, aquella senda, Señor, de obediencia, aquella senda de bendición, Padre. Donde cuando tu orden está establecido, tú puedes obrar a través de las vidas. Y, Señor, tú puedes hacer cosas grandes, maravillosas, Señor, con corazones que están rendidos a tu voluntad, rendidos, Señor, a tu orden. Señor, ayúdanos, Padre, danos esa gracia, oh Dios, que nos lleva, Señor, oh Dios, a reconocer nuestra situación y que podamos, Dios, oh Dios, con todo nuestro corazón, anhelar, Señor, desear, pero sobre todo, empezar a actuar, Padre, en tu nombre, haciendo tu voluntad, caminando en tu orden. En Jesucristo te alabamos, te damos a ti la gloria. Amén.